Mi nombre es Lucía Guadalupe Pérez Salazar, estudio en la carrera de Ingeniería de Minerales y este trabajo es de la materia de cálculo en una variable. En esta ocasión mi tema es la aplicación de las derivadas en la ingeniería de energías. Como primer punto tenemos ¿qué es una derivada? Una derivada es la razón de cambio instantánea con la que varía el valor de dicha función matemática según se modifique el valor de su variable independiente. La derivada de una función es un concepto local, es decir, se calcula como el límite de la rapidez de cambio media de la función en cierto intervalo. Cuando el intervalo es considerado para la variable independiente, este se toma cada vez más pequeño. También tenemos que la derivada de una función en un punto puede interpretarse geométricamente, ya que éste corresponde con la pendiente de la recta tangente hacia la gráfica de la función de un dicho punto. La recta tangente es a su vez la gráfica de la mejor aproximación lineal de la función alrededor de dicho punto. La noción de esta derivada puede generalizarse para el caso de funciones de más de una variable con la derivada parcial y el diferencial. Después tenemos las definiciones de la derivada. En primer punto tenemos el límite como cociente. Esto nos dice que la idea de esto es aproximar la línea tangente con múltiples líneas secantes que tienen distintas progresivamente más pequeñas entre los dos puntos que cruzan. Cuando se toma el límite de las pendientes de las líneas secantes de esta progresión, se consigue la pendiente de la línea tangente. La derivada en f entonces es el límite del valor del cociente diferencial conforme las líneas secantes se aproximan a la línea tangente. Esto dice que también la derivada toma el límite de la pendiente de las líneas secantes al acercarlas a la línea tangente. Para encontrar las pendientes de las líneas secantes, estas se aproximan y se elige un número que en este caso sería h, relativamente sería otro más pequeño a ese número, que representa un cambio relativamente pequeño en x, el cual puede ser positivo o negativo. Como segundo punto tenemos la continuidad y diferencialidad. Esto nos dice que es una condición necesaria pero no suficiente para que una función sea variable en un punto, que ésta sea continua. Una función continua también es aquella en la cual pequeños incrementos en los elementos del dominio de la variable pretende a el valor de dicha función, ya sea con las ecuaciones que se presentan. Y también esto nos dice que se van haciendo incrementos cada vez más pequeños de las variaciones, se hacen más pequeñas cuando este se aproxima a cero, con lo que se obtiene de que sería f de x es igual a y se sacaría el límite de esa función. También dice que si el límite existe, significa que en consecuencia por un teorema de límites, un límite existe si solo dos límites laterales existen y deben de ser iguales. Como tercer punto tenemos la condición necesaria. Esto nos dice que la relación no funciona a la inversa, en la que una función sea continua no garantiza que sea derivabilidad. Esto es posible a que los límites laterales sean iguales, pero las derivadas laterales no lo sean. En este caso concreto, la función presenta un punto anguloso en dicho punto. Un ejemplo podría ser que ser la función del valor absoluto, también llamada como módulo, que sería en el punto 0,0, y dice que los valores infinitamente cercanos a 0 por ambas ramas, el resultado tiende a 0 y el resultado en el punto 0 también es 0, por lo tanto es continua. Cuando x vale 0, las derivadas laterales dan resultados diferentes, por lo tanto
dice que no existe la derivada en el punto a pesar de que la función sea continua en dicho punto. Como cuarto y último punto tenemos la derivada de una función. Esto se considera la función de f definida en el intervalo abierto de i y un punto fijo en i. Se tiene que la derivada de la función f en el punto a. Esto nos dice que si este límite existe, de lo contrario f, la derivada no está definida. Esta última expresión coincide con la velocidad instantánea del movimiento continuo uniformemente acelerado en la cinética, aunque esto también podría calcularse de todas las derivadas empleando la definición de derivada como límite de que existen las reglas bien establecidas, conocidas como los teoremas para el cálculo de las derivadas, en las cuales permite calcular la derivada de muchas funciones de acuerdo a su composición sin tener que calcular forzosamente el límite, ya que las reglas son consecuencia directa de la definición de derivada y de teoremas anteriores a los límites. Tenemos que el cálculo de la derivada se puede mediante el cociente de diferencias para después calcular su límite. Únicamente las derivadas de unas pocas funciones son conocidas como las derivadas de otras funciones que son más fáciles de calcular, que en estas se van utilizando las reglas para obtener las derivadas de unas funciones más complicadas o de otras más simples. Esto se divide en 4 funciones elementales. La primera sería la derivada de potencias, la segunda sería funciones exponenciales y logarítmicas, el tercer punto serían funciones trigonométricas y el cuarto sería funciones trigonométricas inversas. Nos dice que tenemos las reglas usuales de la derivación, que en muchos casos el cálculo de los límites se complica mediante la aplicación directa del cociente de diferencias y esto puede ser anulado mediante la aplicación de las reglas de diferenciación. Tenemos 3 reglas. La primera regla sería la regla de la constante, en segundo sería la regla de la suma, el tercer punto sería la regla del producto, cuarto punto sería la regla del cociente y como último punto tenemos la regla de la cadena. Tenemos la aplicación de las derivadas. Esto nos dice que la derivada se aplica en aquellos casos donde es necesario medir la rapidez con que se produce el cambio de una magnitud o situación. Esta es una herramienta de cálculo fundamental en los que se puede utilizar en física, química y biología o en ciencias sociales como la economía y sociología, que tenemos que, por ejemplo, cuando se refiere a las gráficas de 2 dimensiones de f, se considera la derivada como punto de la recta tangente del gráfico en el punto x. Esto nos dice que se puede aproximar a la pendiente de esa tangente como el límite cuando la distancia entre 2 puntos que determina una recta secante tiende a 0, es decir, que esta recta se transforma a la secante en una recta tangente, con la interpretación de que pueden determinarse muchas propiedades geométricas de los gráficos de funciones, tales como la monotonía de una función. Esto tiene que ser si es creciente o decreciente, y la concavidad o convexidad. Esto se dice que algunas funciones no tienen derivada de todos o en algunos de sus puntos. Como un ejemplo sería que una función no tiene derivada en los puntos en que se tiene una tangente vertical o una discontinuidad o un punto anguloso, que esto sería que en gran cantidad de las funciones se consideran en las aplicaciones prácticas ya sean continuas y su gráfica es una curva suave, por lo que es susceptible la derivación. A continuación presentaremos 2 ejercicios sobre la aplicación de derivadas en la energía. En nuestro primer ejercicio tenemos la electrónica y aquí tenemos que son 2 resistencias de R1 y R2 que son conectadas en forma paralela, y tenemos que la resistencia equivalente de AR es igual a 1 sobre R es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2, y dice que si R1 y R2 aumentan,
a una razón de 0.01 y 0.02 son respectivamente, y tenemos que calcular la razón de cambio a 1. Tenemos que como 1 sobre R es igual a 1R1 más 1 sobre R2, esto también es igual o equivalente a R1 por R2 sobre R1 más R2, siendo que R1 y R2 son funciones de t. Entonces tendremos que derivar la última expresión de t y decimos que dr sobre dt esto es igual a la de dr1 sobre dt por R2 más R1 por dr2 sobre t por R1 más R2 menos la R1 por R2 por dr1 sobre dt más dr2 sobre dt, y todo esto se dividiría entre la suma de R1 más R2 elevado al cuadrado. A continuación simplificamos la ecuación y esta quedaría de manera de dr sobre dt es igual a R1 sobre 2 por dr2 entre dt más R2 al cuadrado por dr1 sobre dt, y esto se divide entre R1 más R2 elevado al cuadrado, siendo que dr1 sobre dt esto es igual a 0.01 y dr2 sobre dt es igual a 0.02, siendo que R1 es igual a 30 y R2 es igual a 90. Y ahora sustituyendo los valores obtenemos el resultado que dr sobre dt es igual a 900.2 por 10 a la menos 2 más 8100 por 10 a la menos 2 entre 120 elevado al cuadrado, que esto nos da un resultado de 60.75 por 10 a la menos 4 segundos, y esta es la resistencia que equivale a R, que entonces se estaría aumentando con la rapidez que se calcula. Ahora presentaremos el ejercicio número 2. Nuestro segundo ejercicio es igual electrotécnica, y en este tenemos que considerar el circuito que se muestra en la figura, que es un condensador cargado de una capacidad C, y tenemos que una tensión inicial de voltios entre las placas y se descarga sobre una resistencia de R. Y aquí presentamos la fórmula que utilizaremos, y en este caso sería la ilustración sobre el ejercicio. Bueno, en el inciso A tenemos que realizar un bosquejo de I de T. Entonces tenemos aquí que I de T es igual a B sobre R por T por E, que esta es elevado a menos T sobre T, y tenemos que en esta la convertimos de un límite, que sería el límite de I de T es igual a 0, y tenemos que el límite de T tiende a más infinito. Ahora derivamos de I sobre dt, que esto es igual a menos V sobre R por T, que esto se multiplicaría por E, y esto es elevado a la menos T sobre T. Y en este caso tendría que la función es decreciente, y como segunda derivada tenemos que d elevada a la 2 de I es igual a dt elevado a 2 es igual a V sobre R por T a la 2 por E. Entonces nos dice que la función tiene concavidad positiva para todo en T. Y pues aquí por último pues tendríamos el bosquejo que se nos pidió sobre la derivada de T.
en el inciso B sería el valor máximo de la intensidad es igual a R, y tenemos que B y el máximo sería igual a Y, que corresponde a la instante de inicial de T, que esto es igual a 0. Como punto número C tenemos que la rapidez de variación de la intensidad está dada por la derivada de dI sobre dt es igual a menos v sobre r por t, que esto se multiplicaría por e, y esto se eleva a menos t sobre t. Y en este inciso tenemos que t es igual a 0, y nuestra derivada sería dI sobre dt de 0. Esto es igual a menos v entre r por t, que sería de amperes sobre segundo, y para t tenemos que esto es igual a v por r por e, que se eleva a la menos 1. Esto nos daría como resultado a 0.37 como máximo. Y por último, como resultado tenemos que I es igual a 37% como máximo, al igual que, y aquí pues presentamos una gráfica de que es a la relación con nuestro resultado de 37%. Y por último, como conclusión, tenemos que las derivadas se pueden aplicar en la vida diaria, y esto implica que en sí se calcula la razón de cambio, o en otras palabras la velocidad. Esto también nos ayuda a encontrar los valores máximos y mínimos de los problemas que pues utilizamos. Esta también es empleada, que también se puede emplear en la construcción de algún edificio, como una función que se relacione con los costos del tamaño del edificio. Las derivadas también sirven para solucionar problemas de física y de todas las materias que se basan en ella, que sería como la estática, la cinética, el calor, la mecánica, las ondas, la corriente, la eléctrica, el magnetismo, etc. También se aplica en la economía para hallar los valores máximos y mínimos, y los cuales son importantes para proyectar la economía. Y pues también nos sirven para explicar el comportamiento de la curva de una función geométrica, es decir, que tiene un número sin fin de aplicaciones en las cuales la toma pues importante para nosotros.